habitualmente practicamos, no como una religiosidad, sino como una relación. Hay un hermano muy querido que dice: nosotros no tenemos religión, tenemos relación. Y de eso se trata la oración, sobre la que vamos a tratar. La oración es una comunión con Dios y una comunión entre nosotros. Porque eso es lo que Dios ha querido hacer para gobernar a aquellos que quieren ser gobernados por Él. No somos muchos. Y así como estamos hoy, está la sociedad. Poca gente busca a Dios. Pero bueno, uno de los principios de la oración nos lo da claramente el autor de Hebreos. Allí en el capítulo 11, versículo 1 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que Él existe aun cuando no se pueda ver. Otro pasaje de la Biblia nos dice que a Dios nadie lo vio jamás. La única revelación humana de Dios fue Jesús, su Hijo amado, que tomó la forma de hombre, de ser humano, para revelarnos la bondad, el carácter de Dios. Y Dios ha querido ser no solo el creador y el sustentador de todo el universo, que es de Él, que es propiedad de Él, que es de su autoría. Todo lo que hay es perfecto porque funciona de acuerdo a los planes de Dios. Cuando vemos el mundo como está, los gobiernos del mundo, vemos cómo se gobierna y vemos el desastre que se produce cuando el hombre maneja el mundo. Desastres naturales, desastres de guerras, desastres de todo tipo. Cuando el hombre deja que Dios maneje su vida, el hombre o la mujer está permitiendo que Dios dirija sus pasos hacia el bien no solo momentáneo, sino hacia el bien eterno. Y en esa comunión con Dios, que llamamos oración, es nuestra relación con Él. Y en el verso 6 continúa diciendo: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer primeramente que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. O sea que Dios es aquel que provee para esa relación todas nuestras necesidades. Si creemos en Él, no es porque lo hemos visto, sino porque tenemos una relación con Él que se llama oración. Pero hay tipos y tipos de oración. Debemos decir que para poder orar a Dios, puede orar cualquiera. Pero tenemos la certeza de que aquellos que son hijos de Dios, que han aceptado a Jesús como su Salvador y que han aceptado a Dios como Padre y siguen los pasos que la Biblia nos enseña de vida, a esos Dios tiene una relación especial, personal y grupal, que puede ser en una iglesia, que puede ser en un negocio, que puede ser en un hogar. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Estoy leyendo una versión distinta a la vieja tradicional, que es en estilo actual. Y dice el apóstol Pablo, hablándole a los romanos:
no me da vergüenza anunciar esta buena noticia, que es otra de las nombres para decir el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan a la palabra y creen en Jesús son salvos. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, no solo van a tener una respuesta ahora, sino que vivirán para siempre en el lugar en que Dios tiene preparado para todos los que lo aman. Hay oraciones que en la Biblia nos muestran la corrección de una oración, si está aprobada por Dios o no. En esa relación con Dios hemos tenido miles de personas que durante toda la vida y durante el tiempo en que se creó la humanidad han buscado a Dios y lo han encontrado. Leemos, no lo vamos a leer nosotros ahora porque lo vamos a nombrar rápidamente. Leemos en Samuel el capítulo 1, lo digo especialmente para la gente que después lo busca en su casa y busca las citas. Samuel capítulo 1, una oración hermosa de una mujer llamada Ana, que se sentía muy mal y por muchos años deseaba ser madre y no podía, era estéril. Y Dios hizo el milagro y de ahí nació Samuel, el autor del libro del cual se trata. Y ese Samuel, en devolución a ese Dios que le dio la gracia de ser madre, ella le devolvió a ese hijo para que lo sirviera. En el Salmo 3, el rey David, ya decayendo en su edad, tiene que disparar de su hijo Absalón, que lo perseguía porque había armado una especie de ejército paralelo para atacar al rey David. Y él es salvado una y otra vez de la mano de su propio hijo. Qué cosa horrible, ser perseguido a muerte por el propio hijo, ¿no? Pero ha ocurrido en la historia y no con este hombre solo. Vemos la televisión un poquito y ha ocurrido hace poco. Alguien que mató a su madre y a su padre. Todas estas cosas son de toda la vida, pero se acentúan en este último tiempo que lamentablemente el mundo va de mal en peor. En Segunda Reyes, el capítulo 19, hay algo maravilloso que nosotros pedimos para nuestro yerno en Italia, que es la extensión de la vida más allá del tiempo que Dios determina. Resulta que el rey Ezequías tenía una gran tarea de agrandar el pueblo judío y Dios le dice que va a morir. Entonces le pide al profeta que interceda por él ante Dios. El profeta no era nada más ni nada menos que Isaías. Y luego de la oración de Isaías, Isaías le trae la respuesta y le dice: Ezequías, Dios dice que te va a dar 15 años más de vida. Pedazo de respuesta, ¿no? Maravillosa. Después en Daniel vemos la fe de Daniel, pero vemos el milagro con el cual Dios lo salva del castigo que Nabucodonosor, el emperador entonces, daba a aquellos que no querían rendirle homenaje como si él fuera un dios. Y
Dios los salva de un salvaje y cruel momento de la vida en el que iban a ser quemados en un horno impresionantemente calentado. Y hay otras que no son tan exitosas, mejor dicho, que han sido exitosas, pero han tenido un pequeño defecto, a pesar de que fueron hechas por dos grandes personajes de la Biblia, maravillosos. Y vamos a buscar en Primera Reyes capítulo 18, y ahí a esas nos vamos a referir para que veamos de qué se trata. Primera Reyes capítulo 18. Allí en Primera Reyes capítulo 18, un gran hombre, Elías, visto por muchos como el más grande profeta que existió sobre la tierra, tiene una gran victoria dada por Dios frente a más de 300 opositores religiosos que querían que todo el pueblo judío adorara a los Baales. Y Dios le permite tener un éxito espiritual, porque ese Dios que nos escucha también nos devuelve con su gracia aquello que le pedimos. Y el sacrificio que pusieron todos esos hombres, no hubo ninguna manera de que, ustedes recuerdan la historia, todos la conocemos, ¿no es cierto? Ningún Baal vino a prender fuego ese sacrificio. En cambio, cuando le tocó el momento a Elías, él le dijo al pueblo que si el pueblo quería seguir al verdadero Dios, se iba a dar cuenta por esa prueba. Y que siguieran los que quisieran seguir a Dios, siguieran al Dios que obraba y devolvía con acción la petición que se le hacía. Él oró a Dios e inmediatamente los sacrificios que habían sido puestos por él en un lugar, en un altar, fueron quemados absolutamente. Pero luego de este éxito rotundo, la euforia llenó absolutamente la vida de Elías, como nos pasa a todos cuando tenemos un gran éxito, ¿no? Elías convocó al pueblo, y entre todo el pueblo, y él especialmente, mataron a los 300 sacerdotes que adoraban a dioses falsos. Lo que pasa que estos sacerdotes dependían mucho de la reina, que era la esposa de Acab. Y esa reina, una reina muy malvada, una mujer absolutamente perversa, le dijo que al día siguiente, si no lo mataba a él, ella se iba a matar. Juró por su vida que iba a matar a Elías. Y ese hombre, que tuvo un momento de euforia y de grandeza dada por Dios, se encuentra de golpe huyendo de esa mujer muy perversa y muy malvada. Él sabía que esa mujer servía al enemigo, servía a Satanás, y por eso quería matarlo, porque odiaba a Dios y amaba a Satanás. Pero Dios no vio muy contento, me parece, que Elías huyera, porque demostraba que tenía miedo, y Dios le había prometido que él iba a estar con él siempre. Otro
que ya en el Nuevo Testamento vamos a ver un par de cosas en este capítulo 18. Vemos la euforia, dice, cuando se enciende el fuego, atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Y el pueblo los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón y allí junto con otros los mató. ¿Qué pasó entre esto y la depresión que le agarró cuando la reina lo ejecutó a muerte prácticamente? Le dijo que si para el día siguiente no había matado al profeta, tal vez ella se quitaba la vida. Y entonces se le aparece Dios y le dice: ¿qué pasa, Elías? Que estás decaído, que quieres huir, que empezaste a huir desesperado. Y él, en vez de tomar a Dios por su escudo, por su defensa, le dice, comienza a hablar de sí mismo. Dice: yo me he preocupado mucho por obedecerte. Verso 10. Pues tú eres un Dios todopoderoso, el pueblo de Israel. O sea, empezó a hablar mal del pueblo, te ha abandonado el pacto que tiene contigo y ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Y le dice, como si Dios no lo supiera: yo solo estoy vivo, pero me están buscando para matarte, para matarme. Casi no puede hablar Dios y él vuelve a repetírselos. 2 veces le repite lo mismo a Dios, agrandando su figura como que él amaba mucho a Dios y se sacrificaba mucho por él, pero que lamentablemente estaba solo. Él no se daba cuenta de que había otros que no adoraban a los Baales, sino que él pensaba que estaba solo. Y Dios le dice no. El versículo 18 le dice: mira, Eliseo, debes saber que hay 7,000 personas que no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo voy a dejar con vida. Era una pelea entre los dioses falsos y el Dios verdadero, en la cual Elías sintió miedo de aquellos que estaban en contra de Dios. Pero es peligroso cuando Dios nos da una victoria, creernos que tenemos algo que ver con la victoria que Él nos ha dado. Nos pasa muchas veces. Luego de un momento exitoso en nuestra vida, de algún logro, comenzamos a decaer. Empezamos a ver lo que realmente somos. Y no miramos a Dios que nos pone en otro lugar, sino que nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestra pobre humanidad y decimos: pobrecito de mí, estoy solo. ¿Cómo salgo de este problema que tengo? Y nos olvidamos de contarle ese problema a Dios. Entonces Dios le dice: quédate tranquilo, no estás solo, yo estoy contigo. Y entonces le ordenó y lo guardó en el camino en que este hombre comenzó a disparar de esta reina salvaje. Otro gran siervo de Dios, vamos a leerlo en Mateo, el capítulo 14, muy brevemente. Tenemos al apóstol Pedro, uno de los más grandes apóstoles. Él había dicho que iba a morir por Jesús si hacía falta. Y sin embargo, vamos a leer pocos versículos porque todos conocemos la historia perfectamente bien. La tormenta hace que
se asusten dentro de la barca y Jesús aparezca en el agua. Y entonces Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también como el agua y vaya hacia donde estás tú. Generalmente el que ordena es el superior. Y Pedro le está pidiendo que ordene algo que era de su satisfacción. No sabemos qué es lo que pasaba con Pedro. Él le gustaba destacarse siempre, ser el number one, como le decimos, ¿no? Entonces, haz que yo camine. Y yo me imagino todos los otros en la barca: este está chiflado, va a caminar, se va a hundir. Y Pedro, mostrando su fe, le hace la oración más corta de la Biblia. Le dice: Señor, sálvame, en el momento en que empezó a caminar y se empezó a hundir. Y el Señor Jesús estuvo a su lado, salvándole. Y luego le recrimina en el verso 31 y le dice: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Luego, al ver semejante escena, en el verso 32 dice que cuando los dos subieron a la barca y el viento dejó de soplar, todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. O sea que estos dos milagros mostraron la humanidad de estos grandes hombres, que era muy pequeña. Y para poder orar y ser escuchado por Dios, debemos tener una oración con fe. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, vemos otro episodio con los apóstoles. El ser humano siempre muestra lo que es, lamentablemente. Y Jesús había enviado de dos en dos por el mundo, por todas las ciudades, predicando el reino de Dios, que había llegado con Jesús. Y entonces los mandó de dos en dos por todos los pueblos, por todas las aldeas. Eran 72. Y resulta que esos 72, Él les dio poder sobre, bueno, vamos a leerlo. En el verso 17 dice, ya estamos hablando de cuando regresan. Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Otra vez el ser humano, ¿no? O sea, de no ser nada más que unos pobres pescadores y algún otro que era un poquito más conocedor de letras o qué sé yo, pasaron a que hasta los demonios los salían disparados de aquellas personas por las cuales ellos oraban. Y Jesús les dice: miren, yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo, porque yo les he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones le hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, les advierte Jesús, no se alegren de que los malos espíritus les obedezcan. Alégrense más vale que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Dios
en estos tres casos últimos, no comparte la gloria, porque las cosas las hace Él. Y la palabra del Señor nos dice que Él hizo todas las cosas para sí mismo, porque las cosas que Él hizo somos nosotros también. Somos hechura suyo, dice la palabra, para la gloria de su nombre, para cumplir la misión que Dios nos da. Entonces, cuando nos creemos algo, enseguidita Dios tiene que hacernos bajar del caballo y andar a pie un poco como humanos que somos. Dios no comparte la gloria porque la gloria le hace mucho daño al ser humano. Y si miramos el mundo, todos los personajes que creen pertenecer y tener gloria, aunque sea humana, vemos los desastres que hacen. Son avaros, ladrones, asesinos. Vemos la guerra en Europa y da pena, ¿no? Por lo menos a los que sentimos un poco de humanidad, nos da pena que gente tan mala esté quitándole la vida a tanta gente que no provocó la guerra, ¿no? Pero bueno, es así. Dios no comparte la gloria, pero porque no nos hace bien. Por eso la gloria siempre tenemos que dársela única y exclusivamente a Él. La manera en que nosotros debemos orar es con fe en que Él todo lo puede. Por eso Jesús en su vida lo que hizo fue enseñarnos. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Somos conscientes que no sabemos orar. Muchas veces no sabemos cómo presentar nuestras cosas a Dios. Y una de las cosas que Jesús les muestra es con su vida, su manera de orar. Él era Dios hecho hombre, pero necesitaba de la oración, necesitaba de la comunión con Dios para poder funcionar cada día, para planificar su día. Y es que vemos en Lucas capítulo 10, versos 17 al 29, discúlpenme, en Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, estábamos en Lucas y por eso me equivoqué. Lucas capítulo 5, versículo 15, dice que Jesús se hacía cada día más famoso, porque todos venían a Él para ser sanados. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. Pero Jesús no se sentía exitoso con eso. Dice, continúa el verso 16, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Él comenzaba su día orando o solo o acompañado, cuando quería estar acompañado, pero buscaba la comunión con Dios porque era el fundamento de su vida. En el capítulo siguiente, capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Y ahí dice el porqué. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. Tenía muchos seguidores Jesús, pero eligió a aquellos 12 que el Padre y Él
se pusieron de acuerdo en oración de elegir. Pero entonces sabemos que él oraba, buscaba todo el tiempo orar por cada cosa. Y es un ejemplo para nosotros, que somos mucho menos que Jesús, pero tenemos el mismo Dios Todopoderoso. Buscar todo el tiempo en orar. Donde tenemos un problema de trabajo, donde tenemos un conflicto, donde tenemos un problema laboral, donde tenemos un problema en la calle, en vez de reaccionar enérgicamente con nuestra humanidad, pidamos: Señor, cúbreme, Señor, ayúdame, Señor, te presento este problema, sálvame de esta situación, como lo hicieron todos los que ya leímos que tuvieron oraciones exitosas, ¿no? Y en Mateo capítulo 26, verso 39, Mateo 26, 39, nos muestra otra actitud de Jesús respecto de la oración. Capítulo 26 de Mateo, verso 39. Jesús dice, se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Entonces, vemos que nuestra oración, nuestro pedido, siempre tiene que estar priorizando la voluntad de Dios. Dios le había enviado a morir y a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz, porque era la única manera en que podía ser salvada la humanidad. Por eso dice el Evangelio que todo aquel que le recibe es salvo, y salvo eternamente. Entonces, priorizando la voluntad de Dios, tenemos éxito en nuestras oraciones. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Entonces, para finalizar, tenemos una suma de a 3. Tenemos la posibilidad de hablar con el Padre, pero tenemos nosotros acá en la tierra la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, le llamó él, aquel que iba a estar con nosotros. Él les va a enseñar, les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado y los va a guiar en el modo de vivir y en el modo de hacer. Entonces, acá en la tierra no estamos solos. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, que nos guía y presenta ante Dios la oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? En el cielo, cuando Jesús asciende, dice que Él iba a estar sentado al lado de su Padre y que iba a ser nuestro abogado. Nuestro abogado para peticionar, el abogado que necesita Liliana, el abogado que peticiona ante el Padre. O sea que no podemos fallar, tenemos la Trinidad a nuestro favor, el Padre dispuesto a escucharnos, el Espíritu Santo guiando nuestra oración de acuerdo a la voluntad de Dios, y Jesús al lado de su Padre abogando por nosotros. Yo creo que con esto hemos terminado en un clímax supremo, porque el Dios que conocemos, ese trino y único Dios, está a nuestro lado. Y como sabe lo que somos,
y sabe y conoce nuestros problemas, nuestras dificultades de cada día, dispuso que podamos ir en oración a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, ya que podemos, hagámoslo, como Jesús nos enseñó, como Él vivió, orando en todo momento. Y aparte, haciéndolo con sacrificio, si puede ser. En el momento en que nosotros hemos tenido un momento muy difícil de vida, con el esposo de nuestra hija que entró en el hospital, e inmediatamente los médicos le dijeron: no pasa de esta noche. ¿Eso hace cuánto, cielo? 20 días. Pero confiamos en Dios. Ese hombre que no se podía parar, que no tenía sangre cuando llegó, está vivo hace 20 días. Y los médicos habían dicho que no pasaba esa noche. O sea que Dios hace lo que quiere cuando le pedimos. Y cuando estamos frente a Él, que todo lo puede, Él quiere lo mejor para nosotros. Recurramos a Él en oración, porque es la única salida que tenemos como seres humanos, porque Él nos ama. Él es amor. Y por su amor nos escucha el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya que estamos en un plan de oración, vení, Martín.